Vamos a orar nuevamente. Te agradecemos, Padre, porque nos permites llegar a esta parte del culto, en donde después de haber dialogado contigo, orando y tú hablándonos a través de la Escritura, queremos que tu palabra sea predicada desde este púlpito. Permite, Señor, que el pastor solamente sea un instrumento en tus manos para dar enseñanza a la iglesia de tu parte. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios. Reitero lo que decía al principio del culto. La iglesia de Cristo se reúne para adorar a Dios. Independientemente de todo lo que va a acontecer en la tarde, la iglesia de Cristo es consciente que Dios nos llama a adorarle y adorarle de manera comunitaria. Y gracias también damos porque hay personas que no pudieron moverse por diversos motivos y están en la transmisión de Facebook. Sin embargo, están al pendiente. Deben saber, hermanos, los que estamos aquí, que teníamos problemas con el sonido. Ya lo logramos solucionar. Ya se está escuchando con claridad, gracias a Dios. Y hemos estado como Iglesia Presbiteriana Getsemaní meditando acerca de parábolas del Señor Jesucristo. Empezamos con el libro de Mateo, con aquellas parábolas que vienen en el Sermón del Monte al inicio de su ministerio. Hemos ido recorriendo el Evangelio de Mateo con varias de ellas y llegamos a las parábolas finales. Decíamos la semana pasada, el Señor Jesucristo ya se encuentra en la última semana de actividades antes de su crucifixión. Y el Señor Jesús, a lo largo de este ministerio, las ha estado utilizando las parábolas porque es una forma de enseñanza espiritual para las personas que lo van siguiendo. Y usa las parábolas para hablar acerca del reino de Dios. En esa última semana, el Señor Jesucristo no había sido fácil lo que estaba viviendo. De hecho, ya había tenido serios problemas, principalmente con los escribas, con los fariseos, adentro de la ciudad de Jerusalén. Los invito a que vean en sus Biblias, Mateo 23, denle unas vueltas a sus hojas. Vean lo que ya había acontecido en Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Se había lanzado con todo el Señor Jesucristo. Les había señalado sus errores. En palabras actuales, le está diciendo: ni pichas ni cachas, ni dejas batear. No dejas entrar, y tampoco tú vas a entrar, Le está echando en cara a los escribas y a los fariseos. ¿Cómo estará el ambiente después de estas palabras que le está diciendo el Señor Jesucristo? Pero también, hermanos, en esta semana es momento en el que empieza a señalar también cosas que van a ocurrir, en concreto a la ciudad de Jerusalén. Pero sí está buscando dejar en claro, esto que le va a ocurrir a la ciudad de Jerusalén es por la desobediencia del pueblo. Es por el alejamiento que está ocasionando los escribas y los fariseos que va a ocurrir esto en la ciudad de Jerusalén. Vean ahora el versículo 37 y 38 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ay, Jerusalén, hay problemas contigo.
quisimos juntarte, quisimos que tu pueblo se uniera y no quisiste. Consecuencia de esa desobediencia de la ciudad de Jerusalén, vamos al capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Ay, Jerusalén! Vas a ser destruida. ¿Todo por qué? Por tu desobediencia. Matas a los profetas. Los escribas, los fariseos se están oponiendo al mensaje de Jesucristo, a reconocer la verdad. Y entonces los discípulos, hermanos, con toda lógica, pues les surge una duda. A ver, Señor, ¿estás hablando acerca de Jerusalén que va a tener problemas? ¿Nos puedes dar más información? Vean el versículo 3 de Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se quedaron con dudas. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto que estás hablando, Señor? Y es más, también has dicho que es necesario que mueras y vuelvas a venir. No entendemos cómo es esto. Recordemos que incluso a los discípulos les cuesta mucho trabajo comprenderlos y es hasta después que resucita que algunos de ellos entienden todo lo que Jesús había ya predicho que iba a ocurrir. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas que estás comentando? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales va a haber acerca del fin del siglo, del fin de los tiempos? Y es cuando el Señor Jesucristo da uno de los discursos más famosos que tenemos en la Escritura, porque va dando información acerca de lo que va a acontecer con la ciudad de Jerusalén, con el templo que está en el interior de Jerusalén, y que sabemos hoy por la historia que ocurrió y se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde entraron a destruir la ciudad, entraron a destruir el templo. Vean el verso 15 al 19 de Mateo 24. Les hace esta advertencia de lo que va a ocurrir en el interior de la ciudad. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, o sea, no están en la ciudad, huyan mejor a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de los que críen en aquellos días. Va a ser tomada la ciudad de Jerusalén, hermanos, agresivamente. Y entonces, mejor ni se acerquen, ni se muevan, porque va a ser un momento difícil para esta ciudad. Parte del capítulo 24 se dedica a platicarnos qué es lo que ocurre o va a ocurrir. Y hoy sabemos que ocurre en el año 70, después de Cristo. Pero después de estas palabras, el Señor Jesucristo sigue contestando lo que le preguntaron. Ok, ¿cuándo va a ocurrir esto que estás platicando en Jerusalén? Pero también le preguntaron, ¿cuándo va a ocurrir esto del fin del siglo? Del fin de los tiempos. Así que Jesús, con eso en mente, sigue hablando acerca de una de las ideas centrales que ustedes y yo debemos tener en nuestra vida, hermanos. Usted y yo, cuando nos preguntan, ¿en qué creen? A veces nos cuesta trabajo, ¿cómo te explico qué es lo que creo? No se complique la vida, hermanos. Para eso tenemos el credo de los apóstoles. Si se lo sabe de memoria, contéstele eso a la persona que le pregunte, ¿en qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en sus hijos,
Jesucristo. Y en una parte del credo, hermanos, ¿qué creemos? Creemos que el Señor Jesucristo subió al cielo. Así lo dice el credo, ¿no? Y ya también lo vimos cuando hablamos de Pentecostés. Creemos que el Señor Jesucristo, dice el credo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué más creemos acerca del fin del siglo? Que de ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es una creencia central también para nosotros. No nos quedamos con el Jesucristo crucificado y no nos quedamos con Jesucristo resucitado, sino estamos en un momento en que lo estamos esperando. Va a volver a venir Jesucristo, se va a volver a presentar, pero también creemos que va a venir a juzgar, va a venir como juez. Y para ello, hermanos, vean Mateo 25, versículos 31 al 46. ¿Por qué decimos que creemos que va a venir al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos? Vean capítulo 25, versículos 31 en adelante. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor venga? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de beber. ¿Por qué? Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces, y gloria a Dios si usted se identifica con esta parte, hermanos, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel o venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, eso es parte de lo que va a venir el Señor Jesucristo. Creo en el Señor Jesucristo que va a venir a juzgar vivos y muertos. Y como dice el escritor, a unos a la derecha, y les va a decir: entra, porque hiciste esto, fui forastero, me recogisteis. ¿Cuándo lo hicimos? Muéstrame tu fe a través de tus obras. Sigue diciendo el escritor sagrado, verso 40 y... Bueno, nos quedamos, 39, 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de beber. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Por eso cuando decimos en el credo: creo que va a venir el Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos, gloria a Dios. Porque
si ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, va a ser colocado a la derecha. Creo que esta parábola, hermanos, es bastante clara acerca de lo que va a acontecer en el juicio, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y seguramente, al igual que miles y millones de personas, hermanos, pues nos va a surgir la duda que le surgió a aquellas personas cuando estaban escuchando todo este sermón profético de Jesucristo. Oye, Señor, nada, mera curiosidad. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo, hermanos? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo en su gloria? ¿Cuándo va a ocurrir esto que nos está narrando acerca del juicio y de las ovejas y los cabritos a un lado? ¿Cuándo es que va a ocurrir esto? La respuesta, hermanos, a esta pregunta la da Jesucristo a lo largo de todo el discurso que estamos revisando. Regresamos al capítulo 24, por favor, versos 36 al 39. A ver, discípulos, apóstoles, me están preguntando, ¿cuándo? Tal vez quieres saber el día, la hora exacta, el minuto exacto. Ahora en los partidos del Mundial vemos que empiezan a contar 10, 9, 8, y así hasta que llega al 0, ¿no? Hasta se hace emocionante. Dinos, Señor, para empezar el conteo y poner en mi pantalla ahí, ya mero viene la llegada del Señor. Dice el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y sigue poniendo ejemplo el Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé, hermanos? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esa, hermanos, debe ser una respuesta que nos debe tener muy tranquilos a usted y a mí. Imagínense que Dios nos dijera el día, hoy ¿qué es? 5 de julio a las 12:17 de la mañana va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cómo estaríamos? ¿Ya viene? ¿Ya? Estaríamos con una angustia tremenda. Estaríamos espantados. No, hermanos, dice el Señor Jesucristo, ni te preocupes. Solo Dios, solo el Padre sabe cuándo va a ocurrir un evento de esa magnitud. Un evento importante para toda la historia de la humanidad. Solo Dios Padre sabe si va a ser ahorita, hoy mismo. Solo Dios sabe si va a ser el día de mañana. Hermanos, han pasado 2000 años y la iglesia seguimos esperando. Porque todavía no es el tiempo que Dios ha establecido. Y hermano, no se angustie, porque no sabemos si faltan otros 1000 años tal vez, o tal vez faltan otros 3000 años, no lo sabemos. Esa es una respuesta que no nos corresponde a nosotros. Lo que sí enseña el Señor Jesucristo de manera muy clara acerca de su segunda venida, vean por favor el verso 44 de Mateo 24. Por tanto, por esto, porque no sabemos cuándo va a venir, porque va a ocurrir como en los días de Noé, que ni se la esperaban lo que iba a acontecer. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tenemos que hacer entonces en lo que viene Jesucristo? Estar preparados. Esa es la enseñanza del sermón profético.
No quiere espantarnos, no quiere, ay, es que va a ser de estilo Apocalipsis. Y no, hermanos, el sermón profético lo que nos quiere decir es, no sabemos la hora, no te compete. Lo que te compete es, prepárate porque algún día vendrá. Y es aquí, hermanos, donde el Señor Jesucristo también nos habla de la manera en la cual debemos esperar esa segunda venida de Cristo. Como usted ni yo sabemos cuándo va a ocurrir, debemos preguntarnos qué entonces si sabemos que debemos estar preparados. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? ¿Cómo debemos estar esperando esa venida? Y es entonces cuando nos dice Mateo 25, versículo 1, por favor. Entonces, dado todo este discurso que ha dado el Señor Jesucristo y lo que va a venir acerca del juicio final que ya también leímos, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Para decirnos cómo debemos esperar a Jesucristo, nos da una parábola más. Recuerden que decía el escritor sagrado, y sin parábolas no enseñaba. Le gustaba mucho usar esa herramienta. Y tal vez si hay cierta dificultad para algunos de nosotros entender el contexto de la época acerca de esto de las 10 vírgenes, porque tendríamos que entender cómo es una boda judía de aquella época. Porque cuando pensamos en una boda, pues hoy nos imaginamos una boda al estilo de nosotros, con el vestido y las damas de honor y la pedida y el anillo y todo eso que acostumbra el pueblo mexicano. Pero ¿cómo era una boda en aquellos tiempos? Porque Jesucristo usa ejemplos de su tiempo para dar enseñanza. Y en una primera instancia, hermanos, debemos tener entendido que una boda judía sí tiene ciertas diferencias. Se establecía un compromiso entre la pareja. Aquí podríamos asimilarlo un poco a que pues te pido matrimonio. Y ya a veces llegamos a presentar, es mi prometida, o es mi prometido. Es un poco semejante a eso. Se establece un compromiso. Eso ocurrió, hermanos, con José y María. Ellos estaban comprometidos. Dice allá en Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, estaban prometidos, estaba comprometido el uno para el otro. Pero, dice el escritor sagrado, todavía no vivían juntos. Y les digo que hoy es complicado porque hoy ni siquiera se comprometen y ya están viviendo juntos, ¿no? No, aquí sigamos esa parte tradicional en donde te pido matrimonio, pero cada quien vive todavía en su casa. Ya eran una pareja, pero algo que ocurría en aquel contexto es que ya era una pareja legalmente unida. Ya incluso se presentaban como esposos, aunque vivían cada quien en su casa. Lo que pasa es que después del compromiso se entraba en un periodo de espera, en el cual el esposo, el prometido, se encargaba de preparar un lugar para recibir a su esposa. Podía ser en la casa de los mismos padres, podía ser en una casa aparte, pero él tenía que ir para preparar el lugar donde van a vivir. Para que en un momento dado, cuando ya estuviera todo listo para llevársela a vivir juntos, entonces se organizaba la fiesta. Se organizaba, y lo veíamos la semana pasada, el banquete. Por eso, si recuerdan la predicación de la semana pasada, se organiza una boda, pero no te digo el día ni la hora. Hasta que ya tengo todo listo, ahora sí vénganse todos los que estaban invitados, vengan a participar en esta boda.
Entonces, el día exacto de la boda, de la unión oficial, todavía no estaba especificado con precisión. Y ese día es cuando iba por la novia, pero el novio iba acompañado de una procesión festiva. Creo que lo más parecido que en lo personal he vivido es cuando tuve, hace ya varios años, posibilidad de ir a Oaxaca, a una boda. Y allá en el pueblo, en Oaxaca, las fiestas que duran una semana, ¿no? Una semana. Y recuerdo que sí, o sea, salimos de casa del novio y recorre las calles de Sachila y vas por la novia y van en la batucada y vas... Es un poco en ese sentido, hermanos. El novio tiene que salir acompañado por una procesión de mujeres. Así que muy probablemente este es el contexto en el que Jesús está poniendo de ejemplo su parábola. Estas 10 vírgenes estaban esperando para irse al banquete. Ya estaban listas, ya estaban comprometidas la pareja, ahora querían formar parte de la procesión que acompañaría al novio. Pero la enseñanza espiritual que Jesús quiere darnos con este ejemplo de las vírgenes no es tanto conocer las tradiciones judías sobre las bodas. Vean por favor verso 2 al 4 de Mateo 25. Y vamos a enfocarnos en lo importante de la parábola. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ese es el punto esencial, hermanos. Porque al igual que en la segunda venida del Señor Jesucristo, puede llegar el novio en cualquier momento. No lo tienen establecido. El novio no les dijo, nos vemos el 11 de julio a las 12 del día, llego por ustedes. Quien esté lista, no esté lista. No hay una fecha, no hay una hora. Puede llegar a las 5 de la tarde, puede llegar a las 11 de la noche, puede llegar a las 3 de la madrugada. Puede llegar a cualquier hora, porque no se sabe la hora ni el día. Así que las 10 vírgenes que van a acompañar a esta procesión, van a acompañar a esta ceremonia de gozo, de alegría, para ir a recoger a la novia, las 10 vírgenes, todas están en la misma situación, en las mismas condiciones. Están juntas, esperando la llegada del novio. Pero ¿qué pasó, hermanos? Verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, han pasado 2000 años y el Señor Jesucristo no llega. Por eso dice, tardándose, la venida de Jesucristo no va a ser pronto, tardándose el esposo. ¿Cuánto más va a tardar? No lo sabemos. Va a tardar. Y tampoco, hermanos, podemos criticar a las jóvenes, a las vírgenes, que pues no sabemos cuántas horas tal vez llevan ahí esperando, encerradas. Están esperando, están cansadas, muy seguramente ya es de noche. Así que todas, dice el escritor sagrado, todas cabecearon y todas se durmieron. Todas están en igualdad de circunstancias. Y es más, todas escucharon la noticia de que el novio ya venía. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Todas tuvieron la oportunidad. Despiértate, despiértate, ya se escucha, ya ahí viene. Sí, las 10 se van despertando, todas escucharon ese clamor. Todas se despertaron, dice el verso 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Ya por fin, ya se había tardado. Es la medianoche, no importa, ya vamos pues, ya va a empezar la ceremonia, ya va a llegar el momento del banquete.
¡Qué emoción, hermanos! Debieron haber tenido ya en ese momento. Lo que tanto habían estado esperando estas mujeres, por fin ha llegado. El novio ya viene. La diferencia la leímos hace un momento. Es madrugada, son las 12 de la noche. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, todas ellas tienen el deseo de ir con el novio. Todas. Todas quieren acompañarlo al lugar donde va a ser el banquete. Pero la diferencia está en que unas de ellas sí habían preparado para una espera larga. Sí habían llevado suficiente aceite para que sus lámparas, aunque llegara de madrugada, no importa. Tengo suficiente aceite preparado. Si llega apenas oscureciendo, me aguanta toda la noche. Las prudentes sabían que su aceite les iba a alcanzar sin mayor problema para todo el evento, sea la hora que llegue. ¿Qué pasa con las insensatas? Ellas no habían preparado su aceite. No les cayó el 20 de que el aceite se podía terminar, o que podían requerir más cantidad del aceite que podían haber preparado. No estaban preparadas para una espera larga. Pues fácil, pon este poquito nada más. Verso 8 y 9. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué le está pasando, hermanos? Se apagan. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando prendemos velitas, o los que acostumbraban en las posadas, ¿no? Se está acabando, pásame fuego. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad por vosotras mismas. Hermanos, no es que sean envidiosas, Hay personas que ven aquí, ¡ay, qué envidiosas! No le pudieron dar un poquito, ¿no? No, porque ellas son prudentes, porque saben que si comparten el aceite, también a ellas se les podría terminar ese aceite. No te puedo compartir de lo que tengo, porque exactamente por eso soy prudente, porque traje la cantidad suficiente para mí. ¿Qué tal si a mí también se me acaba y ni tú ni yo llego? No llegamos a nuestro destino final. Pero vean, las mujeres prudentes todavía les dan una idea. Oigan, mira, yo no te puedo dar, pero ¿por qué no? Vas a buscar. No falta un Walmart que está abierto 24 horas, ¿no? Ve a buscar, ve a conseguir. Quizá en alguna casa llegas, le tocas. Oiga, ¿no tiene un poco de aceite que me venda? Y te diga que sí, y ya con eso completas. Yo no te puedo compartir, no es envidia, es simple y sencillamente que tengo lo que preparé para mí. Alguien pudiera venderte alguna provisión necesaria y puedas integrarte aquí a la procesión con el novio. Esperaría, hermanos, que la enseñanza espiritual que nos está dando el Señor Jesucristo vaya quedando un poco clara en esta parábola. El día y la hora en la que Jesús regresará es como el caso del novio. Nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de madrugada, puede ser muy temprano, puede ser al mediodía. Puede tardar, hermanos, todavía 10 años en venir Jesucristo, o 100 años, o 1000 años. Eso no es competencia nuestra. Lo que Jesús nos quiere decir con las 10 vírgenes es: está preparado para una espera larga. Y la pregunta que planteamos en esta mañana: ¿estás viviendo tu vida
como las vírgenes prudentes? ¿Estás preparada? ¿Tienes aceite suficiente en tu vida? ¿Estás haciendo las cosas con prudencia? ¿O al ahí se va? La invitación de Dios para los que estamos esperando la segunda venida de Cristo es: está preparado en todo tiempo. Porque es seguro, hermanos, un día va a venir. Eso no va a fallar, pero tienes que estar preparado. Por ejemplo, dice allá en Efesios 5, versos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermanos? Como dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, felicidades, gracias a Dios, porque están hoy aquí presentes. Sé que la tentación era fuerte cuando vimos el cambio de horario, ¿no? Ay, voy a tener aquí mi VIX en el celular mientras predica el pastor. Sí, lo sé. Es tentador. Aprovecha bien el tiempo. Dios nos permite estar ahorita concentrados totalmente en su palabra. Ya saliendo de aquí, vamos a Coyoacán o vamos al Zócalo, no vayan porque se llena, ya no hay lugar, pero cosas por el estilo, hermanos. ¿Qué es preparar el aceite entonces, hermanos? Aprovechando el tiempo en el servicio a Dios. Aprovecha tu tiempo viendo cómo está tu vida y cómo está tu relación con Dios. Dice Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vive diario confiado en el Señor. Vive diario confiando en Jesucristo, porque puede venir hoy. Y mañana que te despiertes, dedícate a ese día, dedica ese día al Señor, porque puede venir mañana. Y pasado mañana que te despiertes, Dios, te entrego mi vida, porque puedes venir pasado mañana. Y que en 10 años que Dios nos permita la vida, tú digas, Señor, yo estoy listo, si tú quieres venir hoy, yo estoy listo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Vive, hermano, eso de preparar el aceite. ¿Qué es preparar el aceite? Vive tu vida con la confianza plena en que Dios te proveerá, en que Dios te va a proteger, en que Dios te va a sustentar, cumpliendo sus mandatos. Dice allá el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hago mientras llega el Señor? 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Sal a trabajar, hermana, sal a trabajar, hermano, entregando tu servicio en ese trabajo al Señor. Mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios, que hagas en él obra, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo. Yo sé que a los hijos cuesta trabajo traerlos. De niños pues se puede todavía. Vámonos. Ya de adolescentes o jóvenes, adolescentes también se puede. Jóvenes, ya adultos, ya es más complicado. Pero enséñales que sí, mira hijo, estoy preparado para la venida del Señor. Salgo a trabajar de lunes a viernes, de lunes a domingo, para la honra y gloria de Dios. Y el 7º día lo dedico a mi Señor. Guarda los mandamientos de Dios, guarda el día de reposo, disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Trabaja con todas, hermano, todas tus fuerzas, entregando tu trabajo a Dios. Pastores, que yo soy estudiante, entrégale tus estudios a Dios. Reposa en Dios conforme a lo que ha establecido en sus mandamientos. ¿Cómo espero la venida del Señor? ¿Cómo es eso del aceite? Manténganse firmes, dice Hebreos 10:23. Manténganse firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, vean cómo tenemos que esperar al Señor, hermanos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor.
y a las buenas obras. ¿Cuándo te vimos cansado? Las buenas obras. ¿Cuándo te vimos hambrientos? Para eso está la iglesia, para las buenas obras. No que nos dan salvación las buenas obras, sino que reflejan el que somos salvos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estemos preparados, con amor, con buenas obras. No dejes de estar firme en Dios. Confía en las promesas de Dios. Ama a Dios, ama a la iglesia del Señor. Muestra tu fe a través de tus obras. ¿Cómo es estar preparados? ¿Cómo es tener ese aceite listo? ¿Cómo es ser prudente? Vean lo que dice Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y vean al grado que tenemos que llegar, hermanos, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay temas que ni siquiera tendríamos que platicarlos, hermanos. Ni fornicación, ni toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y yo sé que algunos de nosotros, saliendo de aquí, por ejemplo, el lenguaje es florido, es grande. Pero dice Efesios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es tener el aceite listo, hermanos. ¿Cómo esperar el día del Señor? Lucha contra el pecado. No dejes que te venza el pecado, no dejes que te venzan. Ayer tenía la conferencia sobre adicciones. No dejes que te venza las tentaciones. No dejes de pelear, de buscar una vida de santidad para presentarte ante Dios y para que se presente una iglesia ante Dios con la pureza que Dios pide. Eso es vivir como mujeres, como vírgenes prudentes en el ejemplo de la parábola. Regreso, hermanos, a terminar la parábola de las vírgenes. Mateo 25, verso 10 al 12. ¿Qué pasó con las insensatas? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y algo muy duro, hermanos, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Quieres entrar al Zócalo ahorita? Tenías que haber entrado ya hace un rato, ¿eh? Y ahí hay de portazo y cosas por el estilo. Hay medidas estrictas ya. Se cierra la puerta por no estar preparado. Yo les decía la semana pasada, ¿no?, que me impactó mucho cuando lo escuché. No, pastor, yo me voy a dedicar a la iglesia, a servir a la iglesia cuando me jubile. Bueno, si llega el Señor antes, cierra la puerta, ¿eh? Es hoy que entregues tu vida al Señor. Pero pastor, tengo tanto trabajo, tantas cosas que hacer. Entrégale todo ese trabajo y todas esas cosas que tienes que hacer al Señor. Hoy, entrégaselo hoy. Porque es muy duro, ¿no? Se fueron a comprar. Señor, deja, voy a comprar partes que necesita la iglesia. Yo arreglo el sanitario de los hombres de la iglesia Getsemaní. Voy a comprar. ¿Qué crees? Acaba de llegar el Señor Jesucristo. Pero si fui a comprar lo que necesitaba para... ¡Qué duro! Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, y vean cómo les contesta: de cierto os digo que ¿qué? Pero si estaban invitadas a la boda. Y les dice: no os conozco. Qué tristeza para las vírgenes que se creían invitadas a una fiesta.
Se creían invitadas al reino de Dios, porque así comenzó la parábola, ¿no? El reino de Dios es como aquellas personas que no están preparadas para la segunda venida del Señor, que no han entregado su vida de manera sincera, que tal vez incluso podrán estar reunidas en las filas de las iglesias, que podrían aparentar fidelidad, o sea, pues es que estoy ya vestida para la boda, es que sí tengo aquí mi lamparita, estoy yo preparada, ¿no? Pero su vida, sus obras, su obediencia no da muestra de que en verdad están preparados para la segunda venida del Señor. Saliendo de aquí, la vida es otra. Recuerden, hermanos, que el cristiano presbiteriano reformado no dividimos nuestra vida, Es mi vida secular y mi vida de la iglesia. No, es mi vida. Y soy igual en la iglesia, que en el trabajo, que en la oficina, que en la casa. Es mi vida. Lo que va a pasar, hermanos, es que Jesús, cuando venga por segunda vez, les va a decir: ni te conozco. Señor, Señor, yo estuve todos los domingos en la iglesia. Sí, pero no te conozco. No te entregaste. No estabas preparado. No estabas preparando tu vida para la segunda venida. Concluyo, hermanos, ore a Dios para que en esta tarde Dios le fortalezca su fe. En esta tarde, hermanos, dele gracias a Dios porque usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Dele gracias a Dios porque puede ser de las personas que están diciendo: yo, pastor, yo estoy esperando la segunda venida del Señor. Tengo lista mi lámpara y soy prudente. Tengo listo mi aceite. Estoy sirviendo a mi Señor. Estoy aprendiendo de mi Señor. Estoy obedeciendo los mandatos. Estoy luchando contra el pecado. Estoy preparado para recibir al Señor. Y también le invito a que si usted, hermano, todavía no cambia su vida, si no lucha contra ese pecado, no entrega su vida plena al Señor Jesucristo, platique con Él. Ore. Arrepiéntase de sus pecados. Y entonces el Espíritu Santo lo va a ir santificando, le va a ir cambiando su vida, lo va a ir transformando. Y entonces ya va a estar llenando su lámpara para cuando el novio regrese. Porque, ¿qué dice el último versículo, hermanos? El verso 13. La enseñanza de esta parábola es: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.